Dios los bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel. Hoy, el pasaje que vamos a estudiar es Daniel capítulo 10, versículos 10 al 14. Y aquí Dios va a correr un tanto el velo que no nos permite ver la realidad espiritual que sucede frente a nuestros ojos sin nosotros percibirlo, sin nosotros poder verlo físicamente, pero Dios nos revela para que sepamos que aunque no lo vemos con nuestros ojos, hay una realidad espiritual que está sucediendo en todo momento, ¿no? Y cuando oramos, se activa una maquinaria impresionante, un mover hay tremendo, extraordinario, que aunque nosotros no lo veamos, el Señor en este día, a través de esta enseñanza, nos estará revelando. Y la semana pasada habíamos quedado en el inicio de este capítulo, en donde Daniel se ubicaba históricamente 2 años después de que el rey Ciro emitiera el decreto donde él aprobó el regreso de los judíos del exilio que duró 70 años. Unos 50.000 judíos regresaron con Zorobabel y por alguna razón el libro no nos revela por qué Daniel no regresó con ellos, pero estos judíos comenzaron a experimentar grandes dificultades para establecerse allí en Jerusalén y para reconstruir el templo. Y estas dificultades llegaron a oídos de Daniel, ya que Daniel tenía un puesto, un cargo importante allí en el imperio medo-persa, así que él al orar, al enterarse de la situación que estaba atravesando el pueblo, comenzó a orar delante de la presencia de Dios, se derramó delante de la presencia de Dios en oración y ayuno por 3 semanas. Esto lo vimos en el estudio anterior. Y estas dificultades que estaba atravesando el pueblo de Dios, principalmente se debieron por el hostigamiento de los samaritanos que sobornaron a algunos consejeros de la corte para que indispusieran al rey Ciro contra estos mismos judíos que él ayudó a regresar a su ciudad. Así que todo esto produjo dolor, angustia, desazón en Daniel, y por eso es que comenzó este ayuno, esta oración a favor del pueblo de Dios. Amén. Y bueno, mientras él estaba orando, a la 3ª semana en donde él derrama esta oración por el pueblo juntamente con un ayuno parcial que él ofreció a Dios, cuando él, a la 3ª semana, él recibe la respuesta de Dios a través de una manifestación gloriosa, ¿sí?, que nosotros ya hemos estudiado. Se debe a el personaje central de esta profecía, nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos muy bien que nuestro Señor Jesucristo es eterno. Él no comenzó su vida en el vientre de María, de la Virgen María, no, hermanos. Él es eterno y Él también se manifestó en muchas oportunidades previo a su encarnación en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, y es así como Él se manifiesta a Daniel a través de esta visión en gloria. Esto produce en Daniel esta manifestación gloriosa
de nuestro Señor y Salvador, produjo que Él se debilitara. Fue muy extenuante, fue una experiencia realmente que lo debilitó. Es algo muy fuerte haber visto a nuestro Señor y Salvador. Y dice en el mismo capítulo que Él cayó con su rostro en tierra. Él estaba totalmente debilitado y dice que en ese momento alguien le tocó. Un enviado de Dios llegó allí, lo tocó, lo ayudó a incorporarse, lo fortaleció al decirle unas palabras que él ya las había escuchado también en otra visión, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, en el capítulo 9 hemos estudiado ya, en donde Gabriel le dice que era muy amado. Y eso realmente lo fortaleció. Y le dijo, presta atención a las palabras que te diré, porque yo fui enviado para traerte esta palabra de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Y a través de esta enseñanza, amados hermanos, es como que el Señor nos descorre un poco ese velo que no nos deja ver esa realidad espiritual que se está desarrollando junto con la realidad física que nosotros transitamos, para que podamos ver lo que sucede, ¿no? Lo que está velado a nuestros ojos, pero que se nos revela aquí en estos versículos. Así que quisiera que me acompañen a Daniel capítulo 10, versículos 10 al 14. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Noten esto, hermanos, desde el primer día, estuvo 3 semanas, desde el primer día, él no lo sabía, él no lo había percibido, era una realidad espiritual que estaba vedada para él, como también para nosotros, pero aquí Dios le está revelando que desde el primer día, gloria a Dios, y aquí le da la razón por la cual no había podido llegar antes, que era lo que lo había retrasado a este ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Gloria a Dios. Por esta razón, hermanos, es que sabemos que el personaje celestial del versículo 5 y 6 no es este mismo personaje celestial. El personaje celestial, como lo hemos estudiado ya del versículo 5 y 6, es nuestro Señor Jesucristo, previo a su encarnación, y este es un ángel que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es todopoderoso, no necesita ayuda absolutamente de nadie, Él se las vale solo. Gloria a Dios, porque es el Dios todopoderoso. Sin embargo, este ángel necesitó ayuda. Y dice que el ángel Miguel, uno de los principales, hay rangos, hermanos, rangos, funciones diferentes que cumplen los ángeles, tanto los ángeles del Señor como los ángeles caídos al servicio de Satanás. Y esto es algo que vamos a estudiar hoy también. Y en el versículo 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Como ya sabemos, hermanos, hemos estudiado las dos primeras porciones de tiempo de las 70 semanas, las 7 semanas y las 62 semanas que unidas nos dan 69 semanas. Ya se han cumplido ambas.
en su momento se reconstruyó Jerusalén y también el templo. Eso se cumplió, hermanos, en las primeras 7 semanas, ¿sí? Que dan 49 años. Y después las 62 semanas también se cumplieron. Por supuesto que sí, el Mesías vino a este mundo, le puso fin al pecado, expió la iniquidad, trajo justicia perdurable, selló la visión, ¿sí? Porque confirmó que la visión que estaba recibiendo aquí Daniel era verdadera, y al cumplirse esta profecía selló la visión y dice que se ungiría al Santo de los Santos, y así fue. Él fue ungido, no con aceite, que era el simbolismo que se utilizaba en el Antiguo Testamento para ungir antes de que comiencen a ocupar sus oficios a los reyes y a los sacerdotes. Él fue ungido con el mismo Espíritu Santo, que dice que cuando fue bautizado por Juan el Bautista descendió el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Todo eso se cumplió, hermanos. Se cumplió también que iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo, destruido el templo de Jerusalén. Todo eso se cumplió, hermanos. El general Tito destruyó Jerusalén y el templo porque los judíos lo comenzaron a idolatrar, lo tenían como algo, una edificación como algo que sirvió de idolatría, y por eso fue destruido. Hubo mucha sangre, mucho derramamiento de sangre. Fue realmente un momento muy triste, pero bueno, se cumplió esa profecía. Le habían dado las espaldas a el Mesías Salvador, y bueno, eso se cumplió. Entonces ahora va a dar los detalles respecto a la última semana, la semana 70, ¿sí? En donde se consumará el reino mesiánico, y donde le va a informar que ahora, desde este capítulo hasta finalizar, vamos a tener todos los detalles respecto a la semana 70, a los 7 últimos años antes de que este mundo se destruya, antes de que haga su aparición en su segunda venida nuestro Señor Jesucristo, a salvarnos, a aquellos que le esperamos, y a derramar su ira, su juicio sobre los reinos de la tierra que le dieron las espaldas a Dios, sobre los ateos, sobre los perseguidores de la iglesia, sobre los falsos cristianos, los falsos hermanos, sobre los apóstatas. Todos ellos ocupan ese grupo de impíos que serán destruidos y que tienen por recompensa el lago de fuego, el castigo eterno, la separación eterna de Dios. Entonces, mis amados hermanos, este ángel que fue enviado para darle esta revelación, esta palabra de parte de Dios, lo fortaleció. Y noten ustedes que fortaleció a Daniel diciéndole que era un varón muy amado. Oh, aleluya, gloria a Dios. Ponte en pie, presta atención, escucha lo que te voy a decir, el mensaje que Dios me ha enviado que te dé. Eres muy amado. Esto mismo se lo dijo Gabriel, el ángel Gabriel, en el primer año del rey Darío, ¿sí? 2 años antes, hermanos, 2 años antes de esta revelación, le dijo también que era muy amado. Qué fortaleza nos da a nosotros, hermanos, saber de que el Dios Todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra, el santo, el justo, el bueno, Dios Todopoderoso nos ama con amor eterno. Pocas cosas animan tanto el corazón del creyente como la certeza del amor de Dios. Se puede estar cayendo el mundo a pedazos, amados hermanos,
Pero si el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, está por nosotros, nos ama con amor eterno, no importa lo que tengamos que enfrentar. Si me acompañan al libro de Salmos, capítulo 46, versículos 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque ocurra un cataclismo universal que destruya el mundo, aún así, hermanos, no temeremos, porque Dios, el Dios Todopoderoso, es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Oh, gloria a Dios. Pero el ángel no solo fortalece a Daniel, sino que también lo exhorta a poner atención. Le dice: presta atención a las palabras que te hablaré, porque a ti he sido enviado. Oh, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. En otras palabras le dice Daniel: sé que estás debilitado físicamente, la visión celestial ha producido un profundo impacto en ti. Al ver la gloria de Dios, te has debilitado, pero aún así, esfuérzate, ponte en pie, presta atención al mensaje que te daré. Y hermanos, si hay algo que necesita nuestra alma, con urgencia, hermanos, si hay algo que no podemos prescindir, es el alimento de la palabra de Dios. Y ten seguro, hermano, hermana, que Satanás se opondrá con todas sus fuerzas a que recibas la palabra de Dios, así como se opuso en esta situación que se desarrolló, porque 21 días estuvo batallando ese ángel que había sido enviado de parte de Dios para que Daniel recibiera la palabra de Dios. 21 días, de tal manera que tuvo que venir el príncipe Miguel, el arcángel Miguel, para ayudarlo y vencer en esta batalla, para que llegue este ángel con este mensaje. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que el personaje celestial del versículo 5 y 6 no es el mismo que aquí está alcanzándole el mensaje a Daniel, porque nuestro Dios es todopoderoso. Este ángel necesitó ayuda de un ángel con rango mayor, porque estaba enfrentándose también a un principado. Este no era nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todopoderoso, Él se vale por Él mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ten por seguro, hermanos, que Él se opondrá a que recibamos la palabra de Dios. Pero no olviden, hermanos, que Él no puede hacer eso a menos que nosotros se lo permitamos. A menos que nosotros dejemos de prestar atención. Tenemos que estar atentos. Tenemos que darnos cuenta que no estamos en un parque de diversiones. Esto es una batalla, es una guerra, cruenta guerra, en la cual si no nos tomamos de la mano de Dios, si no tomamos las armas espirituales que el Señor nos dio, su palabra y la oración, si no dependemos de Dios para alcanzar la victoria espiritual, estamos totalmente perdidos. Y saben que el ángel le dice a Daniel: atiéndeme, presta atención, hay algo importante que tú debes saber. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás exhausto por la visión de la gloria de Dios. Yo sé que te encuentras molido por esta visión de la gloria de Dios, pero presta atención, despiértate. Hay algo importante que debes saber para que quede asentado para muchos días, porque esto es para el fin. Estará la última parte de la profecía de las 70 semanas, los 7 últimos años, la última semana antes de la consumación del reino mesiánico, aleluya. Así que debía prestar mucha atención, gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Entonces me dijo, en el versículo 12 dice: Daniel, no temas, no temas. El Señor se revela a través de estas profecías hacia nosotros para que no temamos. Sí, van a venir momentos difíciles, hermanos. Aquí anuncia el ángel cosas difíciles para
los escogidos del Señor para su iglesia, para sus seguidores, para sus discípulos. Cosas difíciles, habrá una cruenta persecución del anticristo contra los santos del Altísimo. Sí, son noticias difíciles de asimilar. Dice aquí, que lo vamos a ver hasta el final del libro, de que el pueblo de Dios será quebrantado en esta última semana, antes de que estos últimos 7 años antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Seremos atribulados, su pueblo será purificado por medio de una gran prueba al final de los días. Una gran prueba como nunca antes hubo en la tierra, dice aquí en este mismo libro, y lo dice también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, como nunca antes hubo en la tierra ni habrá. Su pueblo será purificado como el oro se purifica en el fuego, por medio de prueba, por medio de tribulación. Pero aún así el ángel anima a no tener temor, no temas, le dice, porque Dios sigue siendo el soberano. Gloria a Dios, Él está sentado en su trono. Por eso es que antes de recibir esta revelación lo ve en gloria, poderoso, majestuoso. Y Él le dice, Él escucha las oraciones, gloria a Dios, por eso he venido a ti. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Dios soberano ha decretado los medios para obtener el fin que Él planificó para los suyos, y uno de esos medios es la oración, hermanos. Y cuando nos prostramos delante de Dios, ponemos a funcionar, como bien les dije, una maquinaria espiritual que nuestros ojos no ven, pero que inciden directamente en los asuntos de esta vida. Y muchas veces parecerá que nosotros estamos orando e incluso ayunando como Daniel delante de Dios y nada ocurre. Pero no olviden que hay muchas cosas que nuestros ojos no pueden ver, y el hecho de que parezca que nada está ocurriendo no quiere decir que nada suceda. Daniel comenzó a orar, comenzó a ayunar delante de la presencia de Dios. Aparentemente nada ocurrió en el principio. Pasó un día y nada, una semana y nada, 2 semanas y nada, y Daniel estaba esperando alguna respuesta de parte de Dios, y fue entonces que a la 3ª semana, gloria a Dios, recibió esta visión. Recibió esta visión después de 3 semanas, pero desde el principio de su oración, dice el ángel, que el Señor ya había escuchado y lo había enviado para darle respuesta a su hijo. Había comenzado a suceder algo extraordinario. Tan pronto comenzó a orar, aunque él no lo sabía, Dios ya había enviado respuesta. Hermanos, nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo. No lo sabemos. No sabemos tampoco cuál será la respuesta de Dios a nuestras oraciones, pero muchos seremos sorprendidos en aquel día final cuando estemos delante de su presencia, al enterarnos de las cosas que ocurrieron y de otras cosas que dejaron de ocurrir cuando comenzamos a orar. Y veremos en ese momento a pastores que fueron bendecidos en sus ministerios, cristianos que fueron protegidos y fortalecidos física y espiritualmente. ¡Aleluya! Puertas que Dios comenzó a abrir mientras nosotros orábamos. Hermanos que estaban a punto de resbalar y apostatar de su fe, pero fueron preservados como consecuencia de nuestras oraciones, amados hermanos. Algo extraordinario ocurre cuando comenzamos a orar, no solamente en el reino físico, sino en el espiritual, como lo veremos ahora en Daniel 10:13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, se está hablando dentro de un marco espiritual, está hablando del arcángel Miguel, está hablando de un ángel de alto rango, amados hermanos.
Estamos hablando en un marco espiritual. Él no, este ángel, este enviado, no se peleó con un gobernante de Persia terrenal. No, hermanos, ¿saben por qué? Dice aquí, más el príncipe del reino de Persia, porque en cada uno de los lugares, en este punto histórico de la historia, era Persia quien estaba reinando de manera mundial de lo que se conocía hasta ese momento, que lo que era el mundo. Todavía no había sido descubierto América y lo que se conocía como mundo era Persia el que estaba dominando todo lo que se conocía como mundo. Y aunque nosotros no lo veamos, hay principados, hay gobernadores de las tinieblas que están incidiendo en los gobiernos terrenales de este mundo para que las leyes se promulguen en contra del pueblo de Dios. Hay realmente una agenda maligna, terrible, que ellos llevan adelante, y era lo que estaba haciendo estos principados satánicos. Lo que estaban haciendo era oponerse por medio de que utilizaban a personas, por supuesto, en este caso eran los samaritanos, para que se opusieran a legalizar o a dar las autorizaciones para que sigan construyendo el templo y la ciudad. Y también en ese mismo momento había un grupo de israelitas que estaban tratando de establecerse en Jerusalén y que estaban encontrando dificultades. Y bueno, todo eso estaba desarrollándose en ese momento, y ahí habían fuerzas espirituales de maldad que estaban incidiendo para que todo eso sucediera, y por eso es que se encontraba en batalla. Y noten ustedes que a pesar de todos esos conflictos espirituales que no los conocía Daniel, que ahora estaba enterándose por medio de esta revelación, también nosotros podemos ver de que hay en cada uno de los gobiernos en todo el mundo están operando estos principados espirituales de maldad, pero a su vez también están los ángeles de Dios también luchando, y eso comienza a desarrollarse, hermanos, porque hay cristianos, hermanos y hermanas fieles que estamos orando. Por eso el Señor nos contesta las oraciones, por eso el Señor ha bendecido, y podemos ver que Él llegó, porque en el versículo 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, ¿cuál fue el reino que venció? ¿El de las tinieblas o el de la luz? El de la luz, porque tienen al Todopoderoso. Si bien el diablo es poderoso, no tenemos que tomarlo como que no es un enemigo débil. No, aquí nos está mostrando que Dios permitió que sucediera cierta oposición, la permite Dios, es permitida por Dios, como también esa persecución que se dará en los últimos tiempos es permitido por Dios, porque allí es donde se revelan los verdaderos, los genuinos adoradores. Y bueno, hay varias cosas que podemos sacar de esta enseñanza, que la vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Pero noten ustedes que en el versículo 13 del capítulo 10 de Daniel, el arcángel Miguel es uno de los principales príncipes en esta jerarquía angelical. Podemos ver que a los ángeles se le asigna diferentes rangos, y en este caso nos habla dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ¿no? O sea, es un tipo de rango angelical, como también hay diferentes rangos angelicales, ¿no? De los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios y que están al servicio de Satanás, a él sirven. Y noten ustedes, hermanos, que en Daniel capítulo 10, versículo 21, también nos habla de que Miguel es príncipe, rango de príncipe, es un arcángel, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, la palabra de Dios, ¿no? Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro
príncipe. Y en el capítulo 12, versículo 1 también vuelve y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, ¿sí? Porque habrá persecución, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, que después también lo dice en Mateo 24 nuestro Señor Jesucristo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Gloria a Dios. O sea, nos da el final de la historia. Cristo y el cristiano fiel obtendrán la victoria, serán los vencedores. Es que Él ya lo venció al diablo en la cruz del Calvario. Le quitó la potestad que Él tenía sobre el pecado. Ya no nos puede dominar el pecado. Nosotros podemos decirle no. Por eso ya no hay excusa. No puede decir no, pero bueno, es que el diablo. Por eso es que hice tal cosa. No, hermanos. El diablo te puede tentar, pero no te puede obligar a que peques. El que peca es porque así lo decidió y así quiere. Por eso es tan importante de que nos sometamos al gobierno de Dios, dependamos de Él, utilicemos las herramientas que Dios nos dio para acrecentar su gracia en nosotros, ese poder divino que nos ayuda a obedecer a Dios, a seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas de nuestra vida. Nos dio la oración y su palabra. Debemos, hermanos, estar activos en eso. Esa es la manera en la cual nosotros dependemos de Dios y podemos alcanzar la victoria. Hermanos, hay fuerzas espirituales buenas y malas que inciden en los asuntos de las naciones en la tierra, fuerzas demoníacas que ejercen influencia maligna sobre los gobernadores de las naciones para que se opongan al pueblo de Dios. Es que lo que estamos viendo ahora en todo el mundo, hermanos, hay cada leyes terribles, vemos gobernantes descorazonados, hermanos. Todo eso, bueno, están incidiendo estos principados demoníacos, pero bueno, el Señor ya nos ha revelado, Él corre un poco ese velo para que podamos ver, pero nosotros sabemos que mientras estemos bajo el ala de Dios, mientras nosotros nos mantengamos bajo el abrigo del Altísimo, mientras no nos separemos de Él nos fortalecerá en medio de cualquier tribulación que podamos atravesar. Bueno, y eso es una realidad, hermanos. Los demonios, Satanás, en el mundo espiritual, aunque no los podamos ver, existen, pero también hay ángeles del ejército de Jehová. Es una realidad espiritual que nuestros ojos no pueden ver. Si me acompañan, por favor, al libro de Efesios 6:12. Ahí nos habla de los diferentes rangos espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los cielos, es un mundo sobrenatural. Hermanos, Dios no es sobrenatural, hace cosas sobrenaturales, Él es altísimo, ¿sí? Nosotros tenemos en un mundo natural que conocemos el físico, después viene el mundo sobrenatural y después está Dios, que es altísimo, está por encima de todo. Gloria a Dios. Así que bueno, Pablo nos advierte respecto a que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Porque la historia humana, hermanos, no puede ser explicada únicamente en términos políticos, económicos o sociológicos. Tenemos que tener en cuenta como creyentes, tenemos que entender que detrás de esta escena que nosotros vemos físicamente se está librando una guerra espiritual de enormes proporciones en el rey. Es el reino de Dios, el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Aunque nuestros ojos no lo perciban, existen poderosas fuerzas de maldad obrando a través de las naciones, en los gobernantes, hermanos, para derrotar y para derrocar al pueblo de Dios. Por eso es importante que estemos en oración, que estemos alimentándonos de la palabra de Dios. Hay una realidad espiritual incidiendo en el asunto de las naciones, pero lo que tenemos que saber, hermanos, es que el triunfo está asegurado. Hay una guerra espiritual, pero no es entre fuerzas iguales.
porque si bien el diablo es poderoso, nuestro Dios es todopoderoso, así que el ejército de la luz siempre vence al ejército de las tinieblas, pero nosotros debemos ampararnos en Dios para que podamos pertenecer a su reino, y entonces sí vamos a poder ser victoriosos, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que Satanás ya fue vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario, y al final de la historia esta derrota será consumada. Es lo que nos revela este libro. Cuando este ser maligno sea arrojado al infierno junto con todas sus huestes y junto con todos aquellos que han permanecido en incredulidad y en desobediencia, junto con todos aquellos que son tibios, que andan con un pie acá y otro pie allá. No, yo no me voy a meter, no, yo no quiero problemas, no voy a desenmascarar a nadie, yo me quedo calladito. No, hermanos, nosotros tenemos que denunciar no solamente la mentira, sino a los mentirosos. Nosotros no tenemos que tener miedo a las amenazas de aquellos que quieren cerrar nuestras bocas para que no hablemos de Dios, para que no hablemos en contra del engaño y desenmascaremos a todos esos estafadores y engañadores de la fe. No nos vamos a callar, hermanos. ¿Por qué? Porque no existe posibilidad alguna que nuestro Dios sea vencido. Él ya lo venció. Y nosotros pertenecemos al reino de la luz y obedecemos a nuestro Dios. Y el Señor nos dijo que nosotros no debemos callar, nosotros debemos profetizar a muchos pueblos, lenguas y naciones, así como se lo dijo a Juan, el apóstol Juan, allí en su visión en el libro de Apocalipsis. Profetiza, dice, a muchos pueblos, a naciones. No nos podemos callar. Y vamos a ver algunas aplicaciones respecto a esta enseñanza que vamos a sacar de estas enseñanzas. ¿Qué es lo que nos deja, no? Esta enseñanza? Hay varias aplicaciones. Lo primero y lo principal es que Satanás es Satanás es un ser real, aunque nosotros no lo veamos. Satanás y sus huestes son reales, eso lo tenemos que saber, hermanos, y que ellos se van a oponer al pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar en oración. Así le pasó también a Pablo. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 2:17 y 18. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él dice, Satanás nos estorbó, pero noten ustedes de que Satanás utiliza a seres humanos como tú y yo para ser estorbo a nosotros, pero nuestra lucha no es contra ellos, es porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, lo dice la palabra del Señor, sino contra potestades espirituales de maldad. Nosotros no podemos levantarnos en guerra y salir a pegarle a cada uno que se nos oponga. Nosotros tenemos que utilizar las armas espirituales que Dios nos dio para enfrentarnos a esta lucha espiritual. Por más que sean personas físicas los que nos ataquen, nosotros vamos con la palabra y con la oración y con eso luchamos, hermanos. Pablo dice claramente, Satanás nos estorbó. Satanás utiliza a los seres humanos, pero nosotros no vamos a ir contra ellos con malas palabras, pegándole, arrancándole los pelos. No, hermanos, nosotros vamos a utilizar la palabra de Dios para desenmascarar a estos sinvergüenzas y vamos a orar a Dios. Amén. Y Pablo estaba viendo el detrás de escena, ¿sí? O sea, estaba viendo esa realidad espiritual que con los ojos no la percibimos, pero que tenemos que saber que existe. Por eso decía que Satanás los había estorbado. Entonces, hermanos, Satanás y sus huestes espirituales de maldad no solo se levantarán en persecución contra nosotros, sino que también tratarán de anularnos como creyentes. ¿Para qué? Para que no podamos servir a Cristo como debemos. Entonces usarán todo tipo de trucos que estén a su alcance para que seamos motivo de tropiezo, de escarnio, de burla para el Evangelio. Por eso no se lo debemos permitir, hermanos. Nosotros debemos estar en todo momento en oración. Como ya les dije, hermanos, el diablo puede tentarnos, pero no puede obligarnos a pecar. No podemos utilizar como excusa
al diablo. Ay, no, pero esto me hizo el diablo pecar. No, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 6 dice que nosotros hemos muerto al pecado, ya no estamos bajo su dominio. En Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, bueno, pequé porque no me quedaba otra salida. No, no busques como excusa eso porque te vas a condenar. Dios no puede ser burlado, no podemos engañarlo a Dios. Y en segundo lugar, aprendemos de este pasaje, ya vimos que Satanás y sus huestes, por más que no las veamos, existen, son reales. Ahora también podemos ver como en segundo punto, podemos sacar como una aplicación, como una enseñanza de esta propia enseñanza, que el enemigo espiritual con el que estamos luchando es sumamente poderoso. Hermanos, no debemos subestimarlo, porque bueno, hay gente que se piensa que estamos en un parque de diversiones y no ora, no hace nada. No, te reprendo, diablo, y chao. No, hermanos, nos mostró Dios esta realidad espiritual en la cual el ángel que Dios envía, al ángel que Dios envía se le opone un ángel caído por 21 días con el propósito de hacernos ver que no nos enfrentamos a una batalla fácil, ¿sí? Tanto que al mensajero celestial que Dios había enviado con esta palabra, tiene que venir Miguel a ayudarlo. Entonces, Dios por medio de esta oposición nos está mostrando que nuestro enemigo es muy poderoso. Aunque no tiene todo el poder, sí tiene mucho poder, así que no debemos descuidarnos, hermanos. Tenemos que depender de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Si nosotros pensamos enfrentarnos con nuestras propias fuerzas, vamos a perder. Lo tercero que aprendemos de este pasaje es que uno de los ataques más brutales del enemigo va dirigido a detener la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Este ángel caído obstaculizó a este ángel que Dios había enviado para que llegara con su palabra a Daniel. Y esto es uno de los ataques más grandes del enemigo, es contra la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, hermanos, porque es ella la que trabaja, la que transforma, la que santifica. Hermanos, no debemos dejarnos engañar por Satanás, trayendo no debemos dejarnos engañar por Satanás tratando de, vamos a ayudarlo a Dios, está viniendo poca gente a la iglesia, vamos a hacer algo como para traerlos. No necesitamos crear ningún plan supletorio. La palabra de Dios es suficiente para transformar las vidas, hermanos, para transformar a las personas, y la función principal de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Pero hoy estamos viendo muchísimas iglesias que predican pura psicología, no predican la bendita palabra de Dios. No son iglesias bíblicas, son iglesias emocionales que andan por vista y no por fe en la palabra de Dios. En vez de enseñar la palabra de Dios, dan charlas motivacionales, cursos de autoayuda. Hermanos, todo eso no sirve. Todo eso es vacío. La palabra de Dios es la única que puede transformar las vidas, que puede producir el nuevo nacimiento, que puede fortalecer, que purifica, que sana. No necesitamos absolutamente de nada más, amados hermanos. Y en cuarto lugar, algo más que aprendemos de este pasaje es que la oración del creyente juega un papel preponderante en esta guerra, hermanos. Es poderosa la palabra de Dios, es poderosa la oración. Noten ustedes que lo que hizo Daniel fue orar, gloria a Dios, pero él no dejaba de leer la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él oraba, él ayunaba, él leía la palabra de Dios. Él oraba en todo tiempo. Es muy importante la oración, amados hermanos. Saben que Pablo en el libro de Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Y Dios nos dio las herramientas para nosotros, hermanos, la palabra de Dios y la oración.
la oración. En Efesios 6:13 dice, toma toda la armadura de Dios. ¿Saben en qué versa, en qué se centra toda la armadura de Dios? En la palabra de Dios. Gloria a Dios, en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debe ir, como dice en el versículo 18, Efesios 6, 10, 18, debe ir acompañada de la oración, porque dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Es importante, hermanos, que prestemos atención, porque de esta manera nosotros vamos a recibir la respuesta de Dios, la fortaleza de Dios, el amor de Dios, porque ha recibido este mensaje, hermanos, y este ángel no solo lo fortaleció, sino que le dijo que preste atención a la palabra de Dios, y también le dijo cuánto lo amaba Dios, y tantas bendiciones recibimos por medio de la oración. Así que, hermanos, debemos estar conscientes de esta lucha que debemos librar en lo espiritual, porque es violenta, es cruenta y es necesario que nosotros podamos no ignorar esta realidad espiritual que, aunque no la vemos, existe. Así que solo podremos librar esta batalla espiritual a través de la palabra y la oración en todo tiempo. Amén. Así que si dependemos de Dios a través de estas herramientas que Él nos otorgó, entonces podremos tener la victoria final, que es una victoria segura. Así que, amados hermanos, Dios nos anuncia todo de antemano, todo lo que sucederá para que nosotros no temamos. Por eso le dijo, no temas, le dijo el ángel. En Isaías, por favor, si me acompañan, Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, miren lo que dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué anuncio lo por venir desde el principio? Él nos anuncia desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Gloria a Dios. Él nos anuncia todo para que sepamos y no temamos. Y dice, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nadie podrá estorbar el plan de Dios. Él ya lo trazó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Nada ni nadie podrá impedir el plan de Dios. Y aquí está. De antemano nos dice todo lo que sucederá para que nosotros no temamos, hermanos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Agradezco a Dios por cada uno de los hermanos que nos acompañan y sigan acompañándome, porque necesitamos de la palabra de Dios y debe ir acompañada de la oración. Nunca lo olviden. Dios los bendiga.